Seguimos en contexto, acompañados por César Sabas, geopolitólogo y analista político, analizando la situación política de varios países. Ahora vamos a ver el contexto de la guerra civil en Siria. Desde hace más de una semana ya, los rebeldes islamistas han iniciado una ofensiva contra el régimen de Bashar al-Assad. Han capturado Alepo, han capturado Hama y están dirigiéndose actualmente a la ciudad de Homs. En esta situación, César, ¿consideras que existen posibilidades de que caiga el régimen de Bashar al-Assad? Todo apunta a que estamos viendo los últimos días del régimen sirio. Ha habido un colapso del frente muy importante, al punto de que ningún analista sobre la guerra civil siria se lo esperaba, ni siquiera el propio gobierno turco, que es tradicionalmente enemigo de Bashar al-Assad. Pero así son todos los colapsos. El colapso nunca es lineal, sino abrupto y nunca es esperado. Entonces hemos visto retirada tras retirada del ejército árabe sirio, que es el ejército oficial de Siria, de las principales ciudades. En este momento se está concentrando en la ciudad de Homs, que es un nudo importantísimo porque va a ser la ciudad que conecte a Damasco con la costa siria. Y esto es fundamental porque la costa siria es el corazón de la comunidad alawita siria. Bashar al-Assad es alawita y el ejército sirio proviene justamente de los alawitas. Si la ciudad de Homs cae, queda cortado Damasco de la costa siria y es probable que estalle el pánico en la capital siria. Es probable que veamos un éxodo masivo de gente de Damasco hacia el Líbano para tratar de pasar del Líbano hacia la costa alawita. ¿Qué va a pasar ahora? Pues es una gran interrogante. Parece que el gobierno ha perdido el control no solamente de estas ciudades, sino incluso del sur del país. Parece que se está levantando el país en general. Y estos rebeldes tampoco tienen, estos rebeldes islamistas dirigidos por un tradicional militante de la Al-Qaeda, el señor Al-Golani, que incluso estuvo capturado por las tropas norteamericanas en Irak luchando por el Al-Qaeda. Ellos no tienen la fuerza suficiente para controlar Siria. Esto parece más bien las invasiones de Atila el Uno, cuando simplemente entraban y no dejaban a nadie en las ciudades atrás y quedaba el imperio completamente devastado. Básicamente eso es lo que está pasando. Así que el escenario más probable es que después de la caída de Bashar al-Assad, repito, todavía no es seguro, estamos viendo un colapso, pero todavía no es seguro, parece que la batalla fundamental va a ser en la ciudad de Damasco. Ahí se están concentrando las milicias proiraníes en Damasco y buena parte del ejército, veremos qué sucede. Pero si cae el gobierno de Bashar al-Assad, es probable que Siria se divida, termine dividiéndose en varios microestados de facto, disputándose el poder entre sí y, digamos, combatiendo entre sí, más o menos el escenario libio. Ahora, ¿Rusia estaría dispuesta a permitir que caiga el régimen de Bashar al-Assad? Ellos tienen la base naval de Tartus, que es el acceso que tienen al mar Mediterráneo. ¿Cuál es la posición o qué medidas podría adoptar el gobierno de Putin ante estas circunstancias? Tienen dos bases fundamentales, tienen la base de Tartus, como tú lo dijiste, que es la base naval, y tienen la base de Khmeimim, que es una base aérea sumamente importante. Ambas quedan justamente en la costa alawita. Una posibilidad es que los rusos apoyen ese estado de facto alawita, que sería el reducto del régimen que quedaría, y desde ahí se concentren. En estos momentos los rusos están apoyando militarmente al ejército sirio. Hemos visto bombardeos, están los helicópteros y está la aviación trabajando, pero si el ejército de tierra colapsa, poco puede hacer la aviación. Pasaría más o menos lo mismo que pasó los últimos días del gobierno afgano, cuando el colapso ante los talibanes, los norteamericanos poco pudieron hacer. Lo que estamos viendo es que parece que el desorden reina dentro del ejército sirio y hay una parálisis total. Si ese es el caso, pues los rusos no podrán salvar a Bashar al-Assad. Pero habrá que esperar a ver qué sucede entre Homs y sobre todo en Damasco. En el Medio Oriente da muchas sorpresas. Anteriormente han habido momentos en el que los yihadistas están a las puertas de una capital, como pasó por ejemplo en Bagdad en el año 2014,
el ISIS estuvo a las puertas de Bagdad y luego a través de una contraofensiva se fueron expulsando. Veo en estos momentos el régimen sirio bastante débil y todavía la duda que embarga a los analistas es qué harán los rusos y qué harán los chinos ante el colapso de su aliado. Pero estando Rusia en una guerra tan comprometedora en Ucrania, pues nos embarga las dudas de qué tanto apoyo militar pueden enviar los rusos para salvar a un aliado que simplemente está colapsando. Ahora, si bien Bashar al-Assad es un tirano, es responsable de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, la alternativa que representa Hayat Tahrir al-Sham, que es el grupo liderado por al-Golani, no es una, digamos, no es una mejor alternativa. ¿Podrías explicarnos un poco más la ideología que tiene este grupo, que surge de la fusión del Frente al-Nusra, que era la filial de Al-Qaeda en Siria, con otras organizaciones políticas? ¿Qué sucedería si es que ellos toman el poder digamos, sucedería que el país se dividiría, pero en la zona donde ellos tengan el poder, ¿qué pasaría? ¿Cómo sería ese gobierno? Ellos ya gobiernan una zona en Siria desde hace muchos años, se llama la provincia de Idlib, fue el reducto que se le dejó de la Primera Guerra Civil Siria hasta el año 2019, y desde ese entonces han gobernado. Y pongo un dato, en Idlib habían 10.000 cristianos y hoy solamente hay 600 cristianos. Desde que tomaron el poder en Idlib, crearon un Estado Islámico, impusieron la Sharia, la ley islámica, como oficial, y es un Estado yihadista, como es el Afganistán de los talibanes. Si ellos toman el poder, pues un militante de la Al-Qaeda al poder, ¿qué es lo que va a hacer? Va a imponer su ideología y vamos a ver lo que ya hemos visto en el pasado en otros países donde el yihadismo ha tomado el poder. Así que habría que preguntarse si el régimen sirio de Bashar al-Assad no ha sido tan brutal y tan dictatorial precisamente porque su alternativa es muchísimo peor. Siria es un país que está en guerra no desde el 2011, como cree mucha gente, sino desde mucho antes. Hay una organización que se llama los Hermanos Musulmanes, que ni siquiera viene de Siria, viene de Egipto, fue fundada en los años 20 y son los padres de todos los movimientos yihadistas en el Medio Oriente, los padres del Hamas, los padres de la Al-Qaeda y por supuesto de ahí en adelante. Y su objetivo es precisamente una yihad islámica mundial, primero en el mundo árabe, para tumbar a lo que ellos llaman la opresión, a los gobiernos ilegítimos, y crear un verdadero gobierno legítimo. Pero ¿qué es lo que ellos llaman la opresión? Pues primero hay que preguntarse qué es lo legítimo para ellos. Para ellos lo legítimo es el gobierno de Dios, la teocracia. Así que todo lo que no es legítimo es opresión. Básicamente para ellos la democracia también es una forma de opresión. Incluso una democracia al estilo Suiza es opresión, porque se basa en leyes humanas y no en leyes divinas. Así que cuando ellos se levantan contra el tirano, más allá de Bashar al-Assad, más allá de quien estén, ellos se levantan en contra de alguien que no gobierna de acuerdo a leyes islamistas, que no viene a imponer la Sharia, es decir, la ley islámica. En Egipto, cuando cayó el dictador Mubarak en el año 2012, hicieron elecciones y vino Mohamed Mursi de los Hermanos Musulmanes, fue electo. ¿Y cuál fue su primera medida? Una constituyente para crear en Egipto una república islámica e imponer la ley islámica a todo el mundo. Ese señor tuvo que ser destituido a través de un golpe de Estado y regresó la dictadura en Egipto. Porque tradicionalmente en el Medio Oriente las dictaduras militares son las laicas, son las que traen la separación entre, digamos, religión y Estado. Así que la caída de Bashar al-Assad, un dictador pero laico, suplantado por un islamista que va a tener un apoyo de las masas más radicales, va a suponer una muy mala noticia para todas las minorías. Por eso veo difícil que los alawitas o, por ejemplo, en el sur, los drusos, acepten el próximo régimen que podría implantar el señor al-Golani, que, repito, es un militante de la Al-Qaeda. Ahora, al inicio de la primavera árabe y al comienzo de la guerra civil siria hubo bastante entusiasmo por parte de Occidente con respecto al avance de las fuerzas que eran contrarias al gobierno de Bashar al-Assad. Sin embargo, poco a poco se empezó a ver esta desilusión al ver que se fueron imponiendo pues, las posiciones de los islamistas radicales.
Entre las fuerzas que se oponían al régimen estaba el ejército libre sirio. Para terminar, brevemente, ¿podría señalarnos en qué estado se encuentra esta fuerza? Las fuerzas democráticas sirias, sí, en efecto, estos sí son sirios que quieren una Siria democrática. Podríamos decir que es el bando bueno de Siria. Están en estos momentos con los kurdos, que también es el bando bueno de Siria. No tienen nada que ver con estos rebeldes, no tienen nada que ver con esta ofensiva. Incluso se hablaba de que podía llegar a haber algún tipo de negociación entre el gobierno de Bashar al-Assad, del régimen sirio, y estas fuerzas, pero evidentemente que esta ofensiva todo lo ha cambiado. Pero más allá de eso, ellos no tienen poder para imponerse ni ante el régimen sirio, ni muchísimo menos ante estos islamistas. Lamentablemente en el Medio Oriente las fuerzas democráticas siempre han tenido muy poco peso, tanto a nivel armado como a nivel de gente. Es decir, es muy poco probable que una milicia, por más moderada y democrática que sea y que tenga buenas intenciones, pueda tomar el poder. Así que desde un punto de vista realista, siempre las opciones están entre una dictadura brutal, pero laica, o un régimen islamista que va a ser todavía más brutal y mucho más totalitario que la dictadura laica. Las fuerzas democráticas sirias pues no tienen ese poder, tampoco están apoyando a estos islamistas y por eso vislumbro que incluso con la caída de Bashar al-Assad, incluso tomando Damasco el señor al-Golani, el islamista que está dirigiendo la ofensiva, pues Siria, la guerra civil siria no se va a acabar porque los kurdos no van a aceptar el gobierno de al-Golani, estas fuerzas democráticas sirias tampoco, muchísimo menos, y otras facciones que pues en estos momentos están con Bashar al-Assad, como los alawitas o como los drusos, tendrán que levantarse en armas. César, ha sido un gusto, como siempre. Un gusto para mí, Oscar. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, vamos ahora a una pausa y regresamos.